¿Alguna vez te has preguntado si ese pensamiento que surgió en tu mente era realmente tuyo? ¿O si podría ser la voz del Espíritu Santo tratando de guiarte? ¿Cuántas veces has dudado ante una decisión importante, cuestionándote si debías seguir esa intuición o si era solo tu propia ansiedad hablando? Esta es una de las cuestiones más profundas y prácticas de la vida espiritual, una duda que atraviesa generaciones y toca el corazón de todos aquellos que buscan una conexión más íntima con lo divino. La capacidad de distinguir la voz del Espíritu Santo de nuestros propios pensamientos no es solo una habilidad espiritual deseable, sino una necesidad vital para quien desea caminar con confianza por el camino que Dios preparó. En este video, vamos a explorar las señales profundas y transformadoras que nos permiten reconocer cuando el Espíritu Santo nos está hablando, diferenciando su voz suave y sabia de los ruidos internos de nuestra mente, de nuestras emociones turbulentas e incluso de las voces engañosas que intentan desviarnos del propósito divino. Aprenderás sobre las características únicas de la comunicación divina. Descubrirás cómo preparar tu corazón para escuchar con claridad. Entenderás los obstáculos que bloquean esa conexión sagrada y recibirás herramientas prácticas para cultivar esa sensibilidad espiritual en tu día a día. Esta jornada de descubrimiento no es solo teórica, sino profundamente práctica y transformadora, capaz de cambiar completamente la manera en que te relacionas con Dios y en que tomas decisiones en tu vida. Antes de comenzar, dale me gusta a este video y suscríbete para seguir más videos como este. Solo con tu apoyo podemos crecer y queremos contar contigo. Muchas gracias y vamos al video. La búsqueda de la voz del Espíritu Santo es tan antigua como la propia espiritualidad humana. Desde los tiempos bíblicos, hombres y mujeres de fe han procurado entender cómo Dios se comunica con sus hijos, cómo su presencia se manifiesta en medio de los miles de pensamientos que cruzan nuestra mente cada día. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de una voz que venía como un susurro suave, no en el terremoto ni en el fuego, sino en la brisa delicada que tocaba el corazón. Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría como un consolador, un guía, que los llevaría a toda la verdad. Pero ¿cómo se traduce esto en nuestra experiencia cotidiana? Como una persona común, en medio de las presiones del trabajo, las preocupaciones familiares, los desafíos financieros y las incertidumbres de la vida, ¿puede realmente escuchar esa voz divina que promete dirección, paz y sabiduría? Esta es la cuestión que toca el meollo de nuestra jornada espiritual, y es exactamente eso lo que vamos a desvelar juntos. El problema es que nuestra mente es un lugar extremadamente concurrido, una verdadera encrucijada donde se encuentran recuerdos del pasado, preocupaciones sobre el futuro, deseos personales, miedos profundos, expectativas sociales, voces de otras personas que internalizamos a lo largo de la vida y sí también la voz del Espíritu Santo. Es como intentar escuchar una melodía suave en medio de una orquesta desafinada tocando al mismo tiempo. La confusión es comprensible y muchas personas sinceras acaban tomando decisiones pensando que están siguiendo la orientación divina cuando, en realidad, solo están siguiendo sus propios deseos o, peor aún, siendo influenciadas por voces engañosas. Por eso, desarrollar el discernimiento espiritual es absolutamente crucial para quien desea vivir una vida auténtica de fe, una vida en la que cada paso sea dado con la confianza de que estamos alineados con la voluntad de Dios. Antes de sumergirnos en las características específicas de la voz del Espíritu Santo, es importante comprender por qué esta distinción es tan desafiante y, al mismo tiempo, tan esencial. La realidad es que vivimos en una era de sobrecarga informacional y emocional sin precedentes en la historia humana.
Nuestra mente está constantemente bombardeada por estímulos externos, notificaciones, opiniones, noticias, propaganda, expectativas sociales y una cacofonía infinita de voces que compiten por nuestra atención. En ese contexto, la voz suave del Espíritu Santo puede fácilmente perderse, ser ahogada o confundida con todos los otros sonidos que llenan nuestro espacio mental. Además, cargamos dentro de nosotros mismos una complejidad psicológica y emocional que muchas veces no comprendemos totalmente. Tenemos traumas no resueltos, patrones de pensamiento establecidos desde la infancia, creencias limitantes que absorbemos de nuestro ambiente, deseos inconscientes y mecanismos de defensa que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Todo esto crea capas de ruido interno que dificultan enormemente la capacidad de escuchar con claridad la voz de Dios. Pero aquí está la buena noticia que trae esperanza y renovación. El Espíritu Santo conoce todas esas complejidades y aún así logra comunicarse con nosotros de maneras que atraviesan todas esas barreras. Él no desiste de nosotros, no se frustra con nuestra lentitud para comprender, no se irrita con nuestras dudas constantes. Al contrario, Él trabaja pacientemente dentro de nosotros, moldeando nuestro corazón, refinando nuestra sensibilidad espiritual, creando momentos de claridad en medio de la confusión. La cuestión, entonces, no es si el Espíritu Santo nos está hablando, sino si estamos dispuestos y preparados para escucharlo. Muchas veces, el problema no está en la ausencia de la comunicación divina, sino en nuestra incapacidad de reconocerla cuando sucede. Es como tener una radio sintonizada en la frecuencia equivocada, captando solo estática e interferencia, cuando la transmisión clara está ocurriendo todo el tiempo, solo esperando que ajustemos el dial a la frecuencia correcta. Y aquí entra algo absolutamente fundamental, que necesita ser dicho con toda claridad. Escuchar la voz del Espíritu Santo no es un don reservado solo para personas especialmente santas, para místicos aislados en monasterios o para líderes religiosos con décadas de experiencia. Es una invitación abierta, una posibilidad real y accesible para todo aquel que genuinamente busca una relación más profunda con Dios. No necesitas ser perfecto para escuchar la voz divina. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas tener una vida espiritual impecable. Lo que necesitas es un corazón humilde, dispuesto a aprender, abierto a la transformación y comprometido con la verdad, incluso cuando esa verdad desafía tus propios deseos y convicciones. El Espíritu Santo trabaja con personas imperfectas, porque esa es la única materia prima disponible en este mundo. Él no espera que seas perfecto antes de empezar a hablar contigo. Él habla contigo para que puedas crecer hacia la madurez espiritual. Y es exactamente por eso que comprender las características distintivas de su voz es tan importante, porque ese conocimiento se convierte en una herramienta poderosa de transformación en tus manos, permitiéndote navegar por la vida con mayor sabiduría, paz y propósito. Entonces, ¿cuáles son las características que distinguen la voz del Espíritu Santo de nuestros propios pensamientos? Vamos a explorar esto con profundidad y claridad, porque entender estas distinciones puede literalmente cambiar la trayectoria de tu vida. La primera característica fundamental de la voz del Espíritu Santo es que siempre trae paz, incluso cuando trae desafíos. Esto puede parecer paradójico a primera vista, pero es una de las marcas más confiables de la comunicación divina. Cuando el Espíritu Santo nos habla, incluso si es para llamarnos a un camino difícil, para confrontarnos con algo que necesitamos cambiar o para invitarnos a salir de nuestra zona de confort, hay una paz profunda que acompaña ese mensaje.
No es necesariamente una paz que elimina todos los miedos o incertidumbres inmediatamente, pero es una paz que reside en el centro del ser, una certeza tranquila de que a pesar de los desafíos futuros, estamos en el camino correcto. En contraste, nuestros propios pensamientos, especialmente cuando son impulsados por la ansiedad, el miedo o el deseo egoísta, tienden a traer turbulencia interior, incluso cuando nos prometen cosas agradables. Puedes estar considerando una decisión que parece buena en la superficie, que satisface tus deseos inmediatos, pero si es solo tu propia voz y no la voz de Dios, sentirás una inquietud persistente, una sensación de que algo no está completamente bien, incluso si no puedes identificar exactamente qué es. La segunda característica distintiva es que la voz del Espíritu Santo está siempre en armonía con los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. Dios nunca se contradice. Él no te dará una orientación personal que vaya en contra de las enseñanzas fundamentales de la fe que Él mismo reveló a través de la Biblia. Si sientes una inspiración para hacer algo que claramente viola principios éticos o espirituales establecidos en las Escrituras, puedes estar seguro de que no es la voz del Espíritu Santo. Él no te llevará a mentir, a traicionar, a perjudicar a otras personas, a actuar con orgullo o egoísmo, incluso si logras construir justificaciones mentales elaboradas para esas acciones. Por otro lado, nuestros propios pensamientos, especialmente cuando están contaminados por deseos egoístas o miedos irracionales, pueden fácilmente convencernos de que las excepciones son justificables, de que las reglas no se aplican a nuestra situación específica, de que el fin justifica los medios. Esa es una clara señal de alerta de que estamos siguiendo nuestra propia voz y no la voz divina. El Espíritu Santo puede llevarnos a acciones valientes, radicales, incluso contrarias a la opinión popular, pero nunca contrarias a los principios fundamentales de amor, verdad, justicia e integridad que impregnan toda la revelación bíblica. La tercera característica es que la voz del Espíritu Santo produce frutos duraderos de transformación positiva en nuestra vida y en la vida de los demás. Jesús enseñó que conoceremos el árbol por sus frutos, y ese principio se aplica perfectamente al discernimiento espiritual. Cuando realmente seguimos la orientación del Espíritu Santo, los resultados a largo plazo son crecimiento espiritual, mayor capacidad de amar, paz interior más profunda, relaciones más saludables, mayor impacto positivo en el mundo que nos rodea. Esto no significa que el camino será fácil o que no habrá sufrimiento, pero el sufrimiento que viene de seguir la voz de Dios es siempre redentor, siempre produce algo bueno, siempre nos lleva a un lugar mejor de lo que estábamos antes. En contraste, cuando seguimos solo nuestros propios pensamientos, especialmente cuando están motivados por impulsos egoístas o miedo, los resultados a largo plazo tienden a ser decepcionantes, incluso si traen satisfacción momentánea. Puedes conseguir lo que querías, pero descubrir que no era lo que realmente necesitabas. Puedes evitar el desafío que temías, pero descubrir que al hacerlo, perdiste una oportunidad crucial de crecimiento. Los frutos de seguir solo nuestra propia voz, sin el alineamiento divino, son generalmente vacío interior, relaciones superficiales, una sensación persistente de que algo falta a una vida que parece exitosa en la superficie, pero que no tiene un significado profundo. La cuarta característica distintiva es que la voz del Espíritu Santo frecuentemente nos lleva más allá de nosotros mismos. Nos llama a pensar en los demás, a contribuir a algo más grande que nuestros intereses personales. Dios está interesado en tu bienestar personal, sí, pero Él también está siempre trabajando para el bien mayor del reino, para la redención y restauración de toda la creación.
Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo nos habla, casi siempre hay una dimensión que trasciende nuestros intereses puramente individuales. Él puede estar llamándote a usar tus talentos de una manera que bendiga a otros, a hacer un sacrificio que beneficie a tu comunidad, a tomar una posición que promueva la justicia, incluso cuando esto no te trae ventajas personales obvias. Por otro lado, nuestros propios pensamientos, especialmente cuando no están rendidos al Espíritu, tienden a estar primariamente enfocados en nosotros mismos, en nuestra comodidad, nuestra seguridad, nuestra reputación, nuestros deseos. No hay nada de malo en cuidarnos a nosotros mismos, claro está, pero cuando esa es la única o la principal consideración en nuestras decisiones, es una señal clara de que estamos operando más desde nuestra propia sabiduría limitada que desde la sabiduría divina. La quinta característica es que la voz del Espíritu Santo es consistente y paciente, mientras que nuestros propios pensamientos tienden a ser volátiles y urgentes. Cuando Dios quiere decirte algo importante, Él no te presiona a tomar una decisión precipitada. Él puede darte un sentido de urgencia sobre ciertas cosas, pero no es una urgencia que te deja paralizado por el pánico o que te fuerza a actuar antes de tener claridad. El Espíritu Santo da tiempo para la confirmación, para que busques sabiduría, para que consultes a personas confiables, para que ores y reflexiones. Si el mismo mensaje permanece consistente a través del tiempo, a través de diferentes circunstancias, a través de múltiples confirmaciones, esto es un fuerte indicativo de que es genuinamente la voz de Dios. En contraste, los pensamientos que vienen solo de nuestras propias emociones o deseos tienden a cambiar rápidamente dependiendo de nuestro humor, de las circunstancias externas o de las opiniones de las personas a nuestro alrededor. Puedes sentirte absolutamente convencido de algo hoy y completamente diferente mañana, especialmente si es solo tu emoción hablando y no una convicción espiritual profunda. Pero quizás la característica más profunda y transformadora de la voz del Espíritu Santo es que siempre trae una invitación al crecimiento, nunca una condena que paraliza. Existe una diferencia crucial entre convicción y condena. La convicción viene del Espíritu Santo y te muestra dónde necesitas cambiar, pero siempre acompañada de la esperanza de que el cambio es posible, del poder para hacer ese cambio y de la certeza del amor de Dios que nunca es retirado incluso en medio de tu proceso de crecimiento. La condena, por otro lado, viene del enemigo de nuestras almas o de nuestra propia culpa distorsionada y te deja sintiendo que eres irreparablemente defectuoso, que no hay esperanza, que Dios te ha rechazado, que nunca vas a lograr cambiar. Si estás escuchando una voz que te hace sentirte completamente sin valor, totalmente desesperanzado, completamente separado del amor de Dios, esa no es la voz del Espíritu Santo. Él puede mostrarte tu pecado con claridad absoluta, puede confrontarte con verdades difíciles sobre ti mismo, pero siempre con el propósito de llevarte al arrepentimiento que restaura, nunca a la desesperación que destruye. Ahora que entendemos las características distintivas de la voz del Espíritu Santo, surge la pregunta práctica crucial. ¿Cómo podemos cultivar la capacidad de escucharla con más claridad? ¿Cómo podemos sintonizar nuestro corazón en la frecuencia de la comunicación divina? Este es el corazón de la cuestión, porque el conocimiento teórico sin aplicación práctica permanece estéril y no transforma vidas. La buena noticia es que existen prácticas espirituales concretas y probadas a través de los siglos que aumentan significativamente nuestra sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Vamos a explorar estas prácticas con profundidad, porque tienen el poder de revolucionar completamente tu experiencia espiritual y tu capacidad de discernir la orientación divina en tu vida diaria.
La primera y más fundamental práctica es la creación de espacios regulares de silencio y soledad. Vivimos en una cultura que tiene verdadero pavor al silencio, que llena cada momento vacío con ruido, entretenimiento, distracción. Pero es precisamente en el silencio donde la voz suave del Espíritu Santo puede ser más fácilmente percibida. Esto no significa que Dios no pueda hablar en medio del ruido de la vida. Él ciertamente puede y lo hace, pero si nunca cultivas momentos de quietud intencional, estás haciendo exponencialmente más difícil desarrollar la sensibilidad necesaria para reconocer su voz. Comienza creando un tiempo diario, aunque sea solo 10 o 15 minutos al principio, donde te alejes deliberadamente de todas las distracciones, apagues el teléfono, encuentres un lugar tranquilo y simplemente permanezcas en silencio en la presencia de Dios. No te preocupes si tu mente divaga al principio, eso es completamente normal. Con el tiempo y la práctica descubrirás que esos momentos de silencio se convierten en portales poderosos para la comunicación divina. Momentos en que surgen insights profundos, en que ganas claridad sobre situaciones confusas, en que sientes la presencia amorosa de Dios, de maneras que transforman tu perspectiva entera sobre la vida. La segunda práctica esencial es el estudio profundo y meditativo de las Sagradas Escrituras. Recuerda que ya establecimos que la voz del Espíritu Santo nunca contradice los principios revelados en la Biblia. Por lo tanto, cuanto más conoces las Escrituras, más capacitado estás para discernir si una impresión o pensamiento está alineado con la voz de Dios. Pero aquí es importante hacer una distinción crucial. No se trata solo de leer la Biblia rápidamente como una tarea más, a marcar en tu lista de quehaceres diarios. Se trata de meditación profunda, de lectura lenta y contemplativa, de permitir que las palabras penetren en tu corazón, de hacer preguntas al texto, de buscar comprender no solo el significado superficial, sino las verdades profundas que Dios quiere revelar a través de esas palabras. Cuando te sumerges en las Escrituras de esta manera, algo extraordinario sucede. Comienzas a internalizar los patrones de pensamiento de Dios, los valores del reino, la perspectiva divina sobre la vida. Tu mente es literalmente renovada, reprogramada de acuerdo con la verdad en lugar de las mentiras que el mundo te enseñó. Y cuando esto sucede, se vuelve mucho más fácil reconocer la voz del Espíritu Santo, porque resuena con las mismas verdades, los mismos valores, los mismos patrones que has absorbido a través de la inmersión en las Escrituras. La tercera práctica vital es el desarrollo de una vida de oración honesta y transparente. La oración no es solo hablar con Dios. Es también crear un canal de comunicación de dos vías donde tú también estás dispuesto a escuchar. Muchas personas transforman la oración en un monólogo donde vierten sus peticiones, sus preocupaciones, sus quejas sobre Dios, pero nunca se detienen a escuchar lo que Él puede querer decir en respuesta. Una oración verdaderamente transformadora incluye momentos de escucha activa, donde después de expresar tus pensamientos y sentimientos, deliberadamente creas espacio para que Dios responda. Puedes hacer preguntas específicas y luego esperar en silencio por insights, impresiones, versículos bíblicos que vienen a la mente, sensaciones de dirección. Y aquí hay algo crucial sobre la oración honesta. Necesitas estar dispuesto a ser brutalmente honesto con Dios sobre tus pensamientos, sentimientos, dudas y luchas reales. Dios no es engañado por piedad superficial. Él ve tu corazón de cualquier manera, así que no le estás escondiendo nada cuando intentas parecer más espiritual de lo que realmente eres. Al contrario, solo estás bloqueando la intimidad genuina que podrías tener con Él. Cuando vienes ante Dios con total honestidad, admitiendo tus debilidades, confesando tus dudas, expresando tus frustraciones reales,
creas el tipo de vulnerabilidad donde la verdadera comunicación espiritual puede florecer. La cuarta práctica esencial es buscar consejo de personas espiritualmente maduras, que te conocen bien. Dios frecuentemente confirma su voz a través de la sabiduría de otros creyentes. Cuando estás tratando de discernir si algo es realmente la voz del Espíritu Santo o solo tus propios pensamientos, compartir tus impresiones con mentores espirituales confiables puede traer una claridad tremenda. Esas personas pueden percibir puntos ciegos que tú no ves. Pueden hacer preguntas que no pensaste en hacer. Pueden ofrecer perspectivas que iluminan aspectos de la situación que estaban oscuros para ti. Pero es crucial elegir sabiamente a esas personas. No quieres consejos de personas que simplemente te dicen lo que quieres escuchar o que comparten sus propios sesgos y agendas. Quieres consejos de personas que han demostrado fruto espiritual genuino en sus propias vidas, que conocen las Escrituras profundamente, que tienen un historial de discernimiento sabio y que te aman lo suficiente como para decir la verdad, incluso cuando es difícil de escuchar. La quinta práctica transformadora es prestar atención a los patrones a lo largo del tiempo. El discernimiento espiritual no es generalmente algo que sucede en un único momento dramático de revelación. Más frecuentemente es un proceso gradual donde comienzas a notar patrones, repeticiones, confirmaciones que se acumulan a lo largo del tiempo. Cuando el Espíritu Santo está realmente tratando de guiarte en una dirección específica, frecuentemente notarás que el mismo mensaje básico te llega a través de múltiples canales diferentes. Puede ser un versículo bíblico que sigue apareciendo en tus lecturas, una impresión persistente que permanece consistente a través de semanas o meses, consejos similares provenientes de diferentes personas que no saben lo que las otras dijeron, circunstancias que se alinean de maneras que serían difíciles de explicar como simple coincidencia. Cuando ves esos patrones convergentes, eso es frecuentemente la manera en que Dios confirma su orientación de forma clara e innegable. La sexta práctica crucial es la disposición de obedecer lo que ya sabes que es la voz de Dios, incluso cuando es difícil o inconveniente. Existe un principio espiritual profundo aquí. La luz que sigues lleva a más luz, pero la luz que ignoras eventualmente se apaga. Si consistentemente recibes impresiones del Espíritu Santo, pero eliges ignorarlas porque no encajan en tus planes o porque requieren sacrificio, gradualmente desensibilizas tu capacidad de escuchar su voz. Tu corazón se endurece, tu intuición espiritual se embota, la comunicación divina se vuelve cada vez más difícil de percibir. Por otro lado, cuando desarrollas el hábito de obedecer rápidamente las orientaciones claras que recibes, incluso cuando son incómodas, algo maravilloso sucede. Tu sensibilidad espiritual aumenta exponencialmente. Comienzas a percibir matices más sutiles de la voz de Dios. Comienzas a discernir su orientación en situaciones cada vez más complejas. Desarrollas una confianza creciente en tu capacidad de reconocer cuando Él está hablando. Pero aquí necesitamos abordar algo extremadamente importante que muchas veces es descuidado en discusiones sobre escuchar la voz de Dios: la purificación del corazón. La realidad es que motivos impuros, pecados no confesados, amarguras guardadas, ídolos secretos, todos esos elementos crean estática en la línea de comunicación entre tú y Dios. No es que Dios te abandone por causa de estas cosas, pero ellas literalmente distorsionan tu capacidad de escuchar claramente. Es como intentar sintonizar una estación de radio cuando hay mucha interferencia eléctrica alrededor. Puedes captar fragmentos de la transmisión, pero no con la claridad necesaria para entender completamente el mensaje. Por eso,
La vida de arrepentimiento regular, de examen de conciencia honesto, de confesión de pecados y búsqueda de purificación interior no es solo sobre moralidad abstracta, es sobre crear las condiciones internas donde la comunicación clara con Dios se vuelve posible. Cuando lidias honestamente con las áreas rotas de tu vida, cuando sacas a la luz los rincones oscuros que preferirías mantener escondidos, cuando permites que el Espíritu Santo haga su obra purificadora en ti, tu capacidad de escuchar su voz aumenta dramáticamente. Y finalmente, pero quizás lo más importante de todo, es necesario cultivar una actitud de rendición total a la voluntad de Dios, incluso antes de saber exactamente cuál es esa voluntad en una situación específica. Esta es la clave que lo desbloquea todo. Necesitas llegar al punto donde estás genuinamente dispuesto a hacer lo que Dios te pida, incluso si es lo último que naturalmente elegirías hacer. Mientras estás secretamente negociando con Dios, mientras estás inconscientemente tratando de manipular las cosas para que su voz te diga lo que ya has decidido que quieres hacer, mientras estás reservando ciertas áreas de tu vida como no negociables, bloqueas tu propia capacidad de escuchar claramente. Pero cuando llegas al lugar de rendición genuina, donde puedes honestamente decir, Señor, haré lo que me pidas, incluso si eso significa sacrificio, incluso si eso desafía mis planes, incluso si no entiendo completamente por qué, algo extraordinario sucede. Las nubes se disipan, la confusión se clarifica, la voz de Dios se vuelve nítida e inconfundible, porque ahora estás finalmente en una posición donde puedes realmente escucharla sin filtros distorsionados. Al llegar al final de esta jornada a través del misterio profundo y transformador de distinguir la voz del Espíritu Santo de nuestros propios pensamientos, es esencial reconocer que lo que se ha compartido aquí no es meramente información teológica abstracta, sino una invitación a una transformación radical en la manera en que te relacionas con Dios y navegas por la vida. La capacidad de escuchar claramente la voz del Espíritu Santo no es un lujo espiritual reservado para unos pocos privilegiados. Es una necesidad vital para todo creyente que desea vivir una vida de propósito, paz y poder espiritual. Cada característica distintiva que exploramos, la paz que trasciende circunstancias, el alineamiento perfecto con las Escrituras, los frutos duraderos de transformación, el llamado más allá de uno mismo, la consistencia paciente, la invitación al crecimiento sin condena paralizante, todas estas son marcas inconfundibles de la comunicación divina que puedes aprender a reconocer con creciente claridad en tu propia experiencia. Las prácticas que examinamos, crear espacios de silencio, sumergirse en las Escrituras con meditación profunda, desarrollar una vida de oración honesta y transparente, buscar consejo de personas espiritualmente maduras, prestar atención a los patrones a lo largo del tiempo, obedecer lo que ya sabes, purificar tu corazón y cultivar la rendición total. Estas no son técnicas mecánicas que garantizan resultados automáticos, sino caminos probados a través de los siglos que preparan el suelo de tu corazón para que la semilla de la comunicación divina pueda germinar y florecer. Requieren paciencia, persistencia y un compromiso profundo con el crecimiento espiritual, pero los frutos que producen son absolutamente transformadores. Cuando inviertes en estas prácticas con sinceridad y consistencia, descubrirás que tu vida entera comienza a cambiar, tus decisiones se vuelven más sabias, tus relaciones más profundas, tu sentido de propósito más claro, tu paz interior más estable, incluso en medio de las tormentas inevitables de la vida. Es importante reconocer que habrá momentos de confusión,
Ocasiones en las que sinceramente no estás seguro si estás escuchando la voz de Dios o solo tus propios pensamientos. Esto no significa que hayas fracasado o que haya algo fundamentalmente mal contigo. El discernimiento espiritual es una habilidad que se desarrolla a lo largo del tiempo, a través de prueba y error, a través de éxitos y equivocaciones de los cuales aprendemos lecciones valiosas. Incluso los santos más maduros y los líderes espirituales más experimentados pasan por momentos de incertidumbre. La diferencia es que han aprendido a no paralizarse con esa incertidumbre, sino a seguir buscando, a aplicar los principios de discernimiento, a confiar en que Dios es fiel para guiar a aquellos que genuinamente lo buscan, incluso cuando el camino no está perfectamente claro en cada momento específico. Recuerda siempre que Dios no está jugando al escondite contigo. Él no es un Dios que intencionalmente hace difícil escucharlo para probarte o frustrarte. Al contrario, Él desea la comunicación contigo aún más de lo que tú la deseas con Él. Él es como un padre amoroso que anhela conversar con sus hijos, que está constantemente buscando maneras de darse a conocer, que celebra cada pequeño paso que das hacia una conexión más profunda con Él. Si te resulta difícil escuchar su voz, no es porque Él se haya alejado, sino porque hay obstáculos que necesitan ser removidos, habilidades que necesitan ser desarrolladas, sanaciones interiores que necesitan suceder. Y Él está dispuesto y es capaz de ayudarte en cada una de esas áreas, si abres tu corazón a su obra transformadora. La jornada de aprender a distinguir la voz del Espíritu Santo es, en última instancia, una jornada de intimidad creciente con Dios. No se trata solo de desarrollar una habilidad técnica o adquirir conocimiento intelectual, aunque esos elementos tienen su lugar. Se trata de desarrollar una relación tan profunda, tan auténtica, tan íntima con el Creador del universo, que comienzas a reconocer su voz de la misma manera que reconoces la voz de alguien a quien amas profundamente. Cuando conoces a alguien íntimamente, no necesitas ver el rostro de esa persona para saber que es ella quien habla. Reconoces el tono, el ritmo, las características únicas de su comunicación. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, cuanto más dialogas con Él a través de la oración y la meditación, cuanto más experimentas su obra en tu vida, más natural y automático se vuelve el reconocimiento de su voz. Y aquí hay una verdad profundamente alentadora que necesita ser enfatizada. Cada vez que das un paso de obediencia a la voz del Espíritu Santo, cada vez que eliges confiar en su orientación, incluso cuando no tiene sentido completo para tu mente racional, cada vez que sigues su dirección, a pesar del costo personal, fortaleces esa conexión, profundizas esa intimidad, expandes tu capacidad de escuchar con aún más claridad la próxima vez. Es un ciclo virtuoso de crecimiento espiritual, donde cada acto de fe lleva a una mayor sensibilidad espiritual, que a su vez hace posibles actos aún mayores de fe. No estás solo en esta jornada. El propio Espíritu Santo está trabajando dentro de ti, enseñándote, moldeándote, capacitándote para escuchar su voz con creciente claridad y confianza. Entonces, ¿qué harás con lo que aprendiste hoy? La información sin aplicación es solo conocimiento estéril que no transforma vidas. El verdadero poder está en la aplicación práctica, en la decisión deliberada de comenzar a implementar estas verdades en tu vida diaria a partir de este momento. Quizás comiences creando ese espacio de silencio diario, aunque sea solo 10 minutos al principio, donde intencionalmente te alejas de las distracciones y permaneces quieto en la presencia de Dios. Quizás decidas cambiar la manera en que lees las Escrituras, pasando de una lectura rápida y superficial a una meditación profunda y contemplativa. Quizás
identifiques un área de tu vida donde has resistido la orientación que ya sientes que el Espíritu Santo te está dando, y hoy tomes la decisión valiente de finalmente obedecer. Quizás busques un mentor espiritual maduro con quien puedas compartir tu jornada y de quien puedas recibir orientación sabia. Sea cual sea el paso específico que necesitas dar, lo importante es dar ese paso, porque es en la acción donde la transformación sucede. Recuerda que la vida espiritual auténtica no es sobre perfección, sino sobre dirección. No se trata de nunca cometer errores o nunca tener dudas, sino de estar consistentemente orientado hacia Dios, de estar genuinamente comprometido con el crecimiento, de estar abierto a la corrección y transformación. Te equivocarás a veces en tu discernimiento, confundirás tus propios deseos con la voz de Dios ocasionalmente, tendrás momentos de confusión e incertidumbre. Esto es parte normal del proceso de maduración espiritual. Lo que importa es que sigas buscando, sigas practicando, sigas refinando tu capacidad de escuchar, sigas creciendo en intimidad con aquel que te ama más de lo que puedes imaginar y que desea guiarte a una vida de significado, propósito y plenitud profundos. La promesa de Dios para ti es clara e inquebrantable. Aquellos que buscan encontrarán, aquellos que llaman tendrán la puerta abierta, aquellos que piden recibirán. Si buscas genuinamente escuchar la voz del Espíritu Santo, si estás dispuesto a hacer el trabajo interior necesario, si estás comprometido con la obediencia cuando recibas orientación clara, absolutamente desarrollarás esa capacidad de discernir su voz con creciente claridad y confianza. Esta no es una promesa vacía o un ideal inalcanzable, es una realidad experimentada por incontables seguidores de Cristo a través de los siglos. Personas comunes como tú que aprendieron a escuchar la voz extraordinaria de Dios en medio de las circunstancias ordinarias de la vida. Y lo que ellos experimentaron, tú también puedes experimentarlo. El mismo Espíritu que los guió está disponible para guiarte. La misma promesa que se cumplió para ellos se cumplirá para ti. La misma transformación que ellos vivenciaron está a tu alcance, comenzando exactamente donde estás ahora, con los recursos que ya tienes, con la fe que ya posees, por pequeña que ésta pueda parecer. Que este mensaje no sea solo una información más que pasa por tu mente y es olvidada, sino un punto de inflexión en tu jornada espiritual. Un momento donde decides de una vez por todas que vas a buscar con seriedad y determinación esa conexión profunda con el Espíritu Santo, esa capacidad de escuchar su voz con claridad, esa vida guiada por la sabiduría divina, en lugar de meramente por la sabiduría humana limitada. El camino está delante de ti, las herramientas han sido puestas en tus manos, la invitación ha sido extendida. Ahora te toca a ti dar el siguiente paso en esta jornada extraordinaria de descubrimiento y transformación espiritual. Y así como el Espíritu Santo continúa hablándote, guiando tus pasos, iluminando tu camino y transformando tu corazón, esperamos que tú también continúes compartiendo esta jornada con nosotros. Si este mensaje tocó tu corazón, si algo aquí resonó con tu alma, si sentiste esa pequeña llama de esperanza encenderse dentro de ti, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta a este video para que más personas puedan descubrir estas verdades transformadoras. Suscríbete al canal para seguir recibiendo orientación espiritual que puede cambiar completamente la trayectoria de tu vida. Y más importante aún, comienza hoy mismo a aplicar lo que aprendiste, porque es en la práctica diaria donde el milagro de la transformación sucede. Que el Espíritu Santo te bendiga abundantemente, te guíe con sabiduría, te fortalezca con su poder y te llene con la paz que excede todo entendimiento. Hasta el próximo video. Sigue buscando,
sigue escuchando, sigue creciendo en esta maravillosa jornada de intimidad con Dios.